Seguimos en día a día para compartir, querido Fito, un informe especial. ¿Cómo nos tienen acostumbrados los queridos amigos y colegas y compañeros de BTV Noticias? Y en este caso sobre pobreza infantil, porque les quiero comentar que el Instituto Nacional de Estadística ha presentado su último informe sobre este tema correspondiente al primer semestre de este año, que confirma que la pobreza continúa en niveles altos y justamente es la franja de niños más pequeños quienes la padecen. No lo voy a decir yo, lo dice el informe en el que ha trabajado Nicole Descuet. Bienvenida. Muchas Linda, ¿cómo gracias. estás? Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias por recibirme por acá también. Un placer, Por favor, un placer. placer tenerte acá. La sacamos de la cueva. De la cueva. Sí, Bueno, y para hablar de un pasó. tema muy importante Sí. también, ¿no? Las Claro cifras que de sí. pobreza que se siguen manteniendo, sobre todo en lo que es la infancia y los niños menores de 6 años. Primero hablamos un poco de la cifra general. Según los datos del INE, la pobreza en general alcanzó el 10,7% en este último semestre este primer semestre de 2022. No pasa nada. Uno de los datos que más alarma dentro de este informe, justamente como decía, tiene que ver con la pobreza en niños menores de 6 años. Así ya lo vemos en la placa. La pobreza en los menores de 6 años aumentó de 16,1% en enero-junio de 2021 a 22,5% en igual periodo de este año, de manera que quedó en el primer nivel, igual al nivel del primer semestre de la pandemia. A su vez quedó 6 puntos por encima del nivel que se había registrado en igual periodo de 2019. Primero, antes que nada, y de meternos un poco más en estos datos, vamos a ver un poco cómo es que se mide la pobreza. Se trata de una metodología que se utiliza desde el año 2006 y un hogar es considerado pobre sobre todo a partir de los ingresos que recibe y la cantidad de personas que lo integran. Como podemos ver en la siguiente placa, se establecen ingresos por hogar según la cantidad de personas. Entonces, un hogar con una sola persona, por ejemplo, en Montevideo debe tener un ingreso de al menos 17.139 pesos, según esta metodología. Dos personas, 31.002 pesos, y para 3 personas, 43.928. Vamos a ver. Estás debajo de la verdad. Si tenés menos de eso, estás debajo. Exactamente. Si es, por ejemplo, esta cifra, 43.928, es el ingreso que recibe con 3 personas ese hogar. Si estás debajo, sí, es debajo de la línea de pobreza. Bien. Ya vamos a ver más adelante este punto, pero en realidad los hogares que generalmente son más vulnerables o que se encuentran dentro de la pobreza tienen más hijos a cargo, más personas que solamente 3. Estas cifras referentes a la pobreza en niños menores de 6 años, sin embargo, no son una novedad. Exactamente, podemos decir que no es una realidad nueva. Estuvimos hablando desde BTV Noticias con varios expertos, por ejemplo el sociólogo Gustavo de Armas de las Naciones Unidas, que explicó que la pobreza está concentrada en estos niños de 0 a 6 años desde hace 30 años. Es una realidad que se mantiene desde hace mucho. Lo mismo señaló Gonzalo Salles, que es el director de la ONG Gurises Unidos, que trabaja con niños y adolescentes en distintas situaciones de vulnerabilidad, también con sus familias. Y Salles se refería a este concepto de la infantilización de la pobreza que se viene utilizando desde hace mucho, y también señala que esta forma de medir la pobreza, que es por ingresos, en realidad no tiene en consideración otros factores de vulnerabilidad entre los que se pueden encontrar estos niños, ¿no? Que también es muy importante y que falta esa contabilización. Y bueno, lo que uno se pregunta, justamente en base a lo que venís describiendo, es ¿por qué justo a los niños de 0 a 6 años son los que más golpean esta cifra? Bueno, hay varios motivos posibles que se podrían elaborar con respecto a por qué golpea sobre todo a este sector a los niños más pequeños. Por ejemplo, el director de Gurises Unidos explicaba que la mayoría de los hogares que se ubican por debajo de la línea de pobreza tienen como referente solamente a una persona, o sea, que son monoparentales. En general es una mujer la que está a cargo de ese hogar y son varios hijos a cargo. Entonces pensemos que por cada hogar es un adulto pobre y podríamos decir, por ejemplo, 3 o 4 niños que se catalogan por debajo de la línea de pobreza. Entonces eso aumenta muchísimo la cifra. Y también tanto el sociólogo de Armas, que ya mencionábamos, de Naciones Unidas, como Gurises Salles, Unidos. Sí, Gurises Unidos, Gonzalo Salles. Y dijiste Naciones Unidas, perdón. Ahí está, no, el sociólogo de Armas, sí, de Naciones Unidas, y también el director de Gurises Unidos, sí, ahí está, los dos, se refirieron sobre todo a las políticas estatales, la importancia de esas políticas, y los dos hicieron énfasis en que hace falta más Estado para combatir la pobreza en estos niños. Muy bien. ¿Y qué medidas ha aplicado el Estado en el último tiempo? Bueno, como medidas,
el gobierno anunció en agosto del año pasado que se destinarían 50 millones de dólares, esto anual, para apoyar a la primera infancia. Esto es un programa integral que involucra a varias instituciones. Dentro de este plan se encuentra, por ejemplo, lo que es el bono crianza. Es una asignación que se le da tanto a embarazadas como para menores desde su nacimiento hasta que cumplen 4 años. Es una transferencia de un valor de 2.500 pesos mensuales. También hace pocos días el MIDES y el Ministerio de Economía definieron extender una partida de 1.500 pesos, que ahora son 1.600, que se mantiene hasta diciembre. Esto es para embarazadas y niños de 0 a 6 años. A su vez también el MIDES y ACE firmaron un acuerdo para fortalecer la atención y brindar más seguimiento a esta población. Estas son algunas de las medidas que ha tomado el Estado últimamente. Y también la interrogante se genera justamente cuál es el análisis que realiza el Estado sobre los motivos que genera que esa franja de la que hablamos, la más golpeada, sea la perjudicada, en este caso por la pobreza. Bueno, la realidad es que las autoridades no tienen un motivo específico para por qué está golpeando sobre todo este sector. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, indicaba que se van a analizar los datos en realidad al finalizar el año. Recordemos que estos datos del INE son de este primer semestre de 2022, entonces que se va a esperar a fin de año para ver los resultados totales. Y también que la mayoría de estas medidas que mencionaba se tomaron en el segundo semestre de 2021. Entonces se va a esperar a que pase todo un año para ver ese efecto. Por otra parte, en BTV Noticias estuvimos dialogando con el presidente del INAU, Pablo Abdala, quien consideró que no solo se trata de lo económico y de los ingresos que recibe esa familia, sino también de un asunto cultural. Tenés un videíto para mostrarnos, ¿no? De sí, Abdala. Exactamente. Vamos a ver un fragmento de la entrevista de Abdala. Las políticas sociales, las políticas de asistencia, las políticas del MIDES, las políticas de INAU con la institucionalización en los CAIF son una parte importantísima. Ahora, hay componentes culturales también que tienen que ver con todo esto. Acá no estamos frente a un problema exclusivamente económico. Bueno, entonces duplico, triplico o cuadruplico las asistencias, el bono crianza. Tampoco alcanzaría con eso, porque hay razones que tienen que ver con componentes culturales que, por ejemplo, en el ámbito del Plan CAIF nosotros lo advertimos. Te lo voy a graficar de la siguiente manera. Nosotros tenemos detectado, sobre todo en las zonas, digamos, de contexto más complejo, dónde están las familias que tienen niños de 0 a 4 que no asisten a ningún centro educativo. Ahora, llevar el CAIF allí o aumentar los cupos no es garantía de que las familias los vinculen y después se preocupen de que los niños vayan todos los días. Entonces tenemos que ser más agresivos en la gestión muchas veces, en ir a buscar a las familias. Sin embargo, también por otra parte el director de OPP, Isaac Alfide, planteaba en una entrevista en Así nos va de Radio Carve que la solución a este problema sí tiene que ver con la generación de ingresos, que haya empleo, más allá de las transferencias que se pueden realizar a las familias. A pesar de esto, reafirmó que el gobierno ha implementado varias medidas de apoyo a las familias y que sin embargo no hay una explicación, que no tiene una explicación elaborada de por qué ha aumentado en este primer semestre de 2022 la pobreza en niños menores de 6 años. Justamente Alfi se reunió hace poco con mi amiga Beatriz Argimón. Sí, es verdad. Exactamente. Bueno, Beatriz Argimón mostró mucha preocupación por esta situación, sobre todo por lo que es la ejecución. De toda la vida, ¿eh? No es de ahora. Sí, exacto. Bien dicho. Y sobre todo por estas medidas que se implementaron ahora, ella está preocupada porque se ejecuten efectivamente. Reconoció que no se han ejecutado de manera completa estas partidas, estas transferencias, y consideró que hay que hacer un seguimiento de estas políticas públicas para que se efectivicen. Por ejemplo, dijo que estos 50 millones de dólares que mencionaba recién, que se van a implementar anualmente, todavía no se han ejecutado, por lo tanto ella se va a encargar de hacer un seguimiento de ese tema. Y bueno, lo interesante sería saber entonces qué va a pasar de ahora en más. ¿Qué pasa en el futuro con esos niños? Es difícil de decir. Por un lado, los expertos plantean, el sociólogo de armas de Naciones Unidas hizo un análisis pensando en qué pasaría con esos niños que hoy tienen de 0 a 6 años y que se encuentran en condición de pobreza si hacemos una proyección hacia adelante. Él planteaba que pongamos 35.000 niños que se encuentran en esa condición, 7.500 se encontrarían dentro de unos años también en condición de pobreza, y que es muy complejo pensar en niños que ya se encuentran en situación de pobreza, y que no es lo mismo encontrarse en esa situación en la niñez de 0 a 6 años que cuando uno es adulto. Por su parte, el director de Ulises Unidos sobre todo mostró preocupación por lo que es la educación de esos niños. Indicó que generalmente se ven escolarizados, o sea que terminan en el sistema educativo. Bueno, bien. Pero sin embargo que hay que ver cuánto pueden aprender después. O sea, cómo funciona ese sistema educativo para ellos, Yo ¿no? la verdad, directamente hay porque en toda esta temática que estoy metido hace muchísimos años, con Beatriz Cierto. también,
Nunca se habla de la familia. Es muy fácil como sacar a los niños pobres de la pobreza, sacando a la familia de la pobreza. Ah, por supuesto. Porque muchas veces vos trabajas con la familia y te dicen, no, pero no es la plata destinada para ellos, era para los niños. Pero bueno, pero la manera de sacar a esos niños de la pobreza es que la toda familia esté salga de la cómoda, pobreza. por lo menos Exactamente. tenga Es muy una fácil, calidad de vida porque si no es adecuada. asistencialismo y nada más. Sí, Pero bueno, totalmente. ¿qué dijeron desde ANEP con respecto a la escolarización de los gurises? Bueno, la subdirectora de ANEP, Olga de las Heras, reconoció las dificultades que presentan los niños que se encuentran en esta condición, que tuvieron privaciones de condiciones básicas. Imagínense lo que es tener verse privado de ciertos aspectos básicos de la vida para luego ir y escolarizarse, ir a una institución. Y reconoció que en ciertos casos hay algunas barreras insalvables, ella lo decía de esta forma. Sin embargo, a pesar de estas últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística, el sociólogo de Naciones Unidas de Armas agregó que también estos datos tienden a un estancamiento, que Uruguay ha llegado a lo que es un núcleo duro de pobreza que es más difícil de combatir y que a pesar de esto, Uruguay es uno de los países de la región con menores niveles de pobreza si se compara con otros países, y también que el gobierno puede plantearse reforzar las medidas de apoyo porque hay un Estado muy fuerte, el gasto público social es lo suficientemente potente, esto vaticinaba el sociólogo, como para poder combatir la pobreza y aplicar más medidas, y resaltó que Uruguay también es uno de los países con mayor inversión social, así que él entiende que todavía hay por allí para trabajar, Ojalá, ¿no? ojalá. Una cosa que me quedó colgada de cuando hablábamos de los valores de los ingresos para estar por debajo o por arriba de la línea de Sí. pobreza. Muchas veces lo que ingrese económicamente no tiene nada que ver con los servicios a los cuales puede acceder esa familia. ¿Me explico? Obvio. Sí. Yo puedo tener 24.000 pesos, no me acuerdo cuál era la cifra, Sí, pero depende igual del lugar, no sí. acceder a una casa con saneamiento ni con... Bueno, ¿Me explico? es eso lo que decía el director de la ONG Gurises Unidos, que a veces hay otros factores de vulnerabilidad que quizás no se están contando y que solamente se ve el ingreso que recibe Exacto. esa familia y no qué otras cosas, qué otras Exacto. condiciones tiene o no. Y está comprobado además que luego de la tercera o cuarta generación mal nutrida, digamos, mal alimentada, la capacidad intelectual disminuye. Sí, claro, para Entonces, asistir a la escolarización, para recibir educaciones es más es complejo. bravo, es Y bravo. todo gira en torno al ingreso, Exacto. como bien lo decía, porque con 43.000 pesos, si tenés que abonar una vivienda, si tenés que pagar los servicios mensuales, claramente las condiciones de vida ni de la familia ni de los Exacto. niños va a ser Y yo las tengo que despedir a las dos. A las dos, podés Exactamente. creer. Qué maldad que tenés Qué lindo, arriba. qué lindo que hayas vuelto. Gracias. Te veo el martes. Espero estar vivo el lunes y volver. Te lo pido, por favor. Sí, sí. Muchas Bueno, gracias. y muchas gracias por recibirme. Gracias, Niki. Ha sido un placer. Gracias a tenerte. ustedes. Nos vamos a BTV Noticias juntas. Nos vamos a ver. Yo me despido de todos ustedes. Por un ratito. Por un ratito de acá, de esta casa, día a día. Me voy a mi otra casa, BTV Noticias. Los esperamos a las 18:45 con toda la información junto al equipo periodístico y técnico de BTV Noticias. Y yo, como no me gusta que me abandonen, también me voy. Ah, sí.